a veces nosotros como sacerdotes cometemos el error de predicar no lo que la iglesia enseña o lo que la palabra de Dios pide, sino nuestra propia opinión, y es ahí cuando creamos confusión en la gente. Pero ustedes tienen que ser bien inteligentes, es preguntarse qué dice la palabra de Dios. Por ejemplo, en los años 80, 90 había muchos sacerdotes que decían, todos pueden acercarse a comulgar. Incluso aquí en Memphis había retiros donde todos pasaban a comulgar, los que no habían hecho la primera comunión, los divorciados vueltos a casar, los que ya estaban en segunda, tercera nupcias, y decían, padrito, todos son hijos de Dios, todos se acercan a la mesa. Y todavía decía, es como si fuera una casa, dice, y llegan los hijos a la casa, ni modo que diga la mamá, tú sí pasas a comer, tú no. Y alguna vez yo le dije, sí, padrecito, todos pasan a comer, pero le dice primero, te me lavas las manos. Y es el sacramento de la reconciliación. Dice la palabra de Dios hoy, primero hay que obedecer a Dios y luego a los... Primero hay que obedecer a Dios y luego a las comadres y luego a los malos consejos y luego a lo que tú piensas. Porque fíjense, a veces nosotros incluso modificamos la palabra de Dios y la adaptamos a nuestros planes y caprichos. ¿Cuántas veces, por ejemplo, para justificar un adulterio decimos, ay, pero nos amamos? Oye, pero tú estás casado, casada con tu familia, mira, tienes tus hijitos, tu familia, sí, pero es que amo. Y a veces pensamos que todo lo que es amar está permitido, hermanos. No, primero hay que obedecer a Dios y luego a los hombres, aún a riesgo y a costa de perder la vida. Y aquí viene la pregunta, ¿por qué los apóstoles eran capaces de desafiar las leyes y de poner en riesgo su vida, su libertad? Los mandaban a traer, los azotaban, los golpeaban, salían de la cárcel y estos seguían predicando el nombre de Jesús. Agarraban a algunos de ellos, los mataban a pedradas, los crucificaban, les cortaban la cabeza y los demás se asustaban, yo creo que sí, pero eso no les quitaba el valor para seguir predicando el evangelio. La pregunta hoy es, ¿de dónde salía esa fuerza, esa energía, esa valentía para predicar el nombre de Jesús? Y la respuesta nos las da hoy el evangelio. Jesucristo resucitó. Ellos vieron cómo Jesús había estado clavado en la cruz, cómo había muerto, pero también ellos tenían la experiencia de haberse encontrado con ese Cristo resucitado. Imagínense ustedes, ellos están trabajando, pescando en medio de la noche, cansados porque no pescaron nada, y en la mañana recogen sus redes medios tristones, ya van a la orilla, y en eso ven a alguien. Y dicen, es el Señor, es Jesús. Imagínense esa experiencia. Imagina tú un ser querido que tanto amas, que tanto extrañas, que tanto le has llorado, que tocan a tu puerta y te dicen, es Él. ¿Cómo estaría tu corazón? ¿Cómo te sentirías? Ellos es la experiencia que tuvieron al encontrarse otra vez con Jesús. Pero fíjense bien, estaban tan admirados que nadie se atrevía a decir, es Jesús. Entre ellos lo sabían. Y Jesús los llama y les dice, echen las redes del lado derecho, y pescan abundantemente y van regresando, y Jesús ya tiene pan y un pescado listo para comer. Se sienta con ellos, almuerza. Este detalle es bien importante. Dice el evangelio, Jesús almuerza con ellos. ¿Para qué? Para darnos a entender que lo que estaban viendo los discípulos es algo real. Porque al principio los acusaban, decían, no, seguramente estos están locos, se están imaginando. O sea, quedaron tan trastornados que seguramente se imaginan que Jesús o un fantasma se les apareció. No, Juan quiere decir, almorzamos con Él, es decir, no es un fantasma, no es algo que nos hayamos imaginado.
No es algo que hubiéramos soñado nosotros. Es Jesús el que está aquí con nosotros. Y fíjense, aquí hay otro detalle bien importante. Terminando de comer, Jesús le pregunta a Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Y aquí pasa un flashback, como en las películas, en la mente de Pedro. ¿Por qué? ¿Se acuerdan quién le dijo a Jesús en la última cena? Jesús dice: ¿a uno de ustedes me va a traicionar? ¿Qué dijo Pedro? Señor, yo te seguiré hasta yo nunca te voy a traicionar. Pero ahí no se queda. Inmediatamente en la mente de Pedro viene cuando Jesús está siendo azotado. Imagínense la escena sangrienta. Y los discípulos de incógnitos, entre ellos Pedro, viendo cómo maltratan al Señor y callado por cobardía. Pero eso no es lo peor. Cuando una de las sirvientes de la casa del sumo sacerdote le dice: yo te conozco, tú eres Galileo, tú andabas con ese tal Jesús. ¿Qué dice? Yo no conozco a este hombre, Dios me libre prácticamente. Segunda vez, tú eres uno de ellos. Yo te juro que este hombre no lo conozco. Tercera vez, les digo que yo no lo conozco. Y dice el Evangelio un detalle bellísimo. En ese momento, la mirada de Pedro y de Jesús se encuentran. Yo no sé ustedes, pero algo bellísimo de la imagen del Cristo del Consuelo. Yo a veces vengo aquí a la capilla. Se los juro, puedo pasar horas y horas mirándolo. Ese rostro de Jesús al que yo muchas veces le he fallado. Ese dolor, esa mirada, ese sufrimiento, esa cara, ese rostro ensangrentado, esa corona de espinas me hace ver mi propia miseria, la fealdad de mi pecado y el amor tan grande que Él me ha tenido para sostenerme donde hoy me encuentro, donde hoy estoy. Y esa tiene que ser la experiencia de cada uno de nosotros. Nosotros somos esos Pedros que muchas veces le hemos dicho al Señor: Señor, yo voy a estar contigo hasta la muerte. Dame la oportunidad de venir aquí a los Estados Unidos. Déjame pasar la frontera. Concédeme la gracia de obtener papeles. Dame la gracia de obtener este contrato, este trabajo. Y te juro que ahora sí voy a salir adelante. Voy a cambiar, voy a ser distinto. ¿Y cuántas veces hemos fallado al Señor? ¿Cuántas veces en el momento de la prueba, de la dificultad, nos hemos acobardado? ¿Cuántas veces en el momento de la traición, de la tentación, lo hemos traicionado? ¿Cuántas veces cuando no queremos venir a misa, nos da flojera o tenemos cosas que hacer, hemos sido ese Pedro que hemos dicho: yo no lo conozco? Pero fíjense la maravilla de ese Cristo resucitado. Cristo con su resurrección viene a transformar todas las cosas. Cristo no le reprocha absolutamente nada a Pedro. Cristo no nos reprocha a nosotros nuestros pecados, las veces que le hemos traicionado, las veces que le hemos dado la espalda. Cristo más aún confía en Pedro y le da una misión: apacienta mis corderos, cuida mis ovejas. Apacienta mis corderos. Frente a una traición de Pedro,
Cristo con amor lo mira, lo perdona y le confía su iglesia. Y esta es la historia de nuestra vida, hermanos. Si estamos vivos, si tenemos salud, si tenemos lo que tenemos, poco, mucho, con problemas, sin problemas, como todo el mundo, es un acto de amor de Dios que tenemos que responder nosotros como Pedro, con humildad. Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo, tú sabes mis miserias. Dame la gracia de ser distinto. Y fruto de ese encuentro, hermanos, es que los apóstoles tienen fuerza, valor para predicar el evangelio de Jesús. Ojo, hermanos, pero este encuentro con Jesús se tiene que dar en la intimidad con Dios, una experiencia de oración, un encuentro fuerte con el Señor. A veces pensamos que solamente con medio persignarnos un Padre Nuestro y una Ave María ya estamos en contacto con Dios. Nos estamos engañando. Yo les invito, hermanos, este fin de semana, viernes, sábado y domingo va a haber un retiro. Haz esta experiencia de la que te estoy hablando. Los hermanos a la salida los van a estar invitando. Acércate, date esa oportunidad de curarte tus heridas, de ser mirado por Dios, de ser amado por Dios, de dejarte sanar, curar. Y como Pedro, si tú te dejas, tu vida va a cambiar. A eso, hermanos, estamos llamados. El Señor resucitó y con su resurrección Él transforma nuestras vidas. Que el Señor así nos los conceda.